Buenas tardes, mi nombre es Charmilla y Valverde, pertenezco a la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información. El siguiente video es para la asignatura de Pensamiento y Producción del Arte y la Literatura, impartido por la profesora Marcela Saiz Carvajal. El siguiente mapa conceptual lo que busca es explicar las concepciones sobre los conceptos de literatura y el arte a lo largo de la historia. Si bien el conocimiento del arte se ve desde las pinturas rupestres, el auge de esta, o el inicio del auge, fue durante la antigua Grecia y Roma. A partir de aquí, veremos lo que sucede con estos conceptos hasta la actualidad. Las concepciones sobre los conceptos de literatura y arte a lo largo de la historia. Esta se divide en dos bloques: cambios en la concepción de la literatura a lo largo de la historia y cambios en la concepción del arte a lo largo de la historia. Para iniciar tenemos la literatura antigua clásica y la literatura como el lugar central. Esto quiere decir que los poetas eran mejor vistos incluso que los artistas. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de un combate el soldado siempre necesitaba un poema recitado para levantar la moral o para sentirse aliviado escuchando grandes proezas de otros héroes. Así es como nace la epopeya o poema épico, el cual fue el inicio de toda esta literatura conocida. También se muestra al soldado como el héroe que necesita una alabanza. La literatura medieval nos trae a la literatura como educación moral cristiana. Esta se conforma por la alta, plena y baja Edad Media. Estas se caracterizan por el feudalismo, la caballería cortesana y la burguesía ciudadana, pero estas tres, aunque hayan sido en épocas diferentes, se caracterizan por un profundo cristianismo. Esto quiere decir que la literatura religiosa, por lo general, era la que educaba moralmente a la población. Y dentro de esto, los más destacados son los clérigos, quienes hacían hagiografías y biografías de santos. Tenemos la literatura europea moderna, la cual enfrenta la crisis de valores del hombre. En un mundo en transformación tenemos la literatura barroca, en la cual se destaca el Quijote de la Mancha, al ser el hidalgo que todos creían loco. También tenemos el movimiento intelectual secular, el ser humano como eje filosófico. Aquí se vuelve a centrar la literatura en lo que es el ser humano como tal y qué es lo que busca y qué es lo que quiere o necesita. Después tenemos el recuperar la razón con el neoclasicismo, donde quizás los sentimentalismos, las emociones muy marcadas nos mueven de nuestra verdadera ocupación o de lo que realmente buscamos en base a la racionalidad. También tenemos el conquistar la autonomía a través del romanticismo, y esto va en contra del neoclasicismo, que en realidad es humanizar a la persona a través de sus sentimientos. Tenemos la teoría literaria moderna, la cual tiene el estructuralismo, la estética de recepción, la sociología de la literatura y el postestructuralismo. El estructuralismo busca el significado de los elementos y la lengua como el sistema de signos o, en otros términos, como una condición humana, la cual nos lleva a que mientras no se actualicen los códigos del lenguaje, estas sí van a ser de objeto de estudio. La estética de la recepción, el rol del lector y en la experiencia de la lectura. Aquí el autor proporciona al recurso la experiencia de las distintas variantes de las emociones o de cómo el lector se desenvuelve dentro de este recurso. La sociología de la literatura se basa en los hechos sociales, en la dimensión cultural de una sociedad. Esta se dio mayormente cuando el relato habla sobre un hecho real
quizás con cambios de protagonistas o en nombres, pero trata de ver el hecho social como tal dentro de lo que es el margen literario. Y el postestructuralismo, que busca la heterogeneidad de los fenómenos. Después tenemos la literatura chilena y latinoamericana, el modernismo literario, que llevó a la autonomización de la literatura latinoamericana, la vanguardia poética latinoamericana, que buscaba romper el esquema de todo lo que se conoce y, ¿no es cierto?, incluir el realismo literario en los relatos y en sus personajes. Y después tenemos la literatura de los hijos, que es la visión infantil o juvenil de algún hecho histórico que suceda. Tenemos la lectura y escritura digital. Esta, a mayor visibilidad y accesibilidad a la lectura, lo que propicia una mayor capacidad de respuesta al lector, ya sea que no solamente tenemos un recurso físico, sino que también digital, de interacción con la obra. Y tenemos la interacción entre el autor, los lectores y entre los lectores. La consecuencia es que se modifica el proceso creativo del autor. Al tener contacto con el lector, y al saber su opinión o lo que realmente le gustaría que deseara en la trama de la historia, esto también genera un impacto en la capacidad creativa del autor, ya que se modifica el producto prácticamente y quedaría al gusto del lector en vez de que sea una sorpresa saber cuál va a ser el desenlace de X personaje o de la trama en general. Y esto también permite que entre las mismas personas que siguen este tipo de lectura también tengan distintas comparaciones o diferenciaciones en realidad de cómo perciben este recurso. En este segundo bloque veremos los cambios de la concepción del arte a lo largo de la historia. Tenemos el arte clásico. Aquí cada artista buscaba no apegarse al patrón que todos ya conocían. Esto se desemboca en el conocimiento del cuerpo, la búsqueda de un estilo individual por parte del artista y la superficie pictórica que da el inicio a la perspectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en el conocimiento del cuerpo ya se empieza a dar ciertas posturas, en vez de que sean rígidas, ciertas posturas a los cuerpos y también el inicio de la perspectiva con eh, figuras que ya no estén en una posición recta, sino que también en posiciones de movimiento o de dinamismo. Tenemos el arte medieval, en la Alta Edad Media tenemos el sincretismo cultural en estilo románico, la interpretación propia del artista y el concepto sentimental. ¿Esto qué quiere decir? Que ya todo lo que es la escultura, el arte, de lo que es la pintura también, la expresión plástica en general, también deja de ser rígido en un tema facial. Lo estético se evoca a la emoción que el artista quiere plasmar en la figura concreta de ya sea la pintura o cualquier forma plástica que exprese el ser humano. Tenemos el arte moderno, el estilo individual y la libertad de expresión. Aquí nos encontramos con el romanticismo y el impresionismo. El arte moderno trae consigo la independencia y la libertad de expresión del artista, en que ya empieza a trabajar fuera del clero y fuera de los grupos nobles. Ya el arte sale de las iglesias y de estos espacios casi privados para tener una libertad creadora. Seguimos con la teoría del arte moderno. Aquí tenemos la iconografía, que es la significación de la obra de lo descriptivo a lo simbólico, cómo el artista puede plasmar durante el tiempo su obra. En la psicología del arte tenemos la percepción de fenómenos estéticos, cualidades cognitivas en la composición artística y cómo se percibe la estética en el artista. La sociología del arte trae consigo la política, la economía y la sociedad e instituciones. La visión del mundo que tiene el artista
y de cómo circula en ciertos contextos y grupos sociales con acceso al arte. Tenemos el arte contemporáneo, que trae nuevos géneros artísticos y una transformación acelerada, ya sea por el nacimiento de nuevos géneros artísticos, como en el trabajo multidisciplinario del collage, performance y happenings, y la vanguardia como producción artística, y el arte que ya no es exclusivo de Europa, sino que aquí ya se empieza a masificar a otras partes del mundo. También tenemos los nuevos medios artísticos, que son las obras creadas con las nuevas tecnologías. Aquí la interacción del arte relacional se enfoca con la interacción del artista con el espectador y entre espectadores. Este arte relacional lo que implica es que el artista, además de conocer la opinión del usuario que disfruta de su producto artístico, también los usuarios pueden intercambiar opiniones o revisar en conjunto la obra de su artista. Las obras creadas con nuevas tecnologías traen en sí o vienen acompañadas de animación, plataformas, videojuegos, robótica, impresión 3D, tecnología cyborg, entre otras, donde se puede ocupar desde la ciencia medicinal hasta la ciencia con más pura tecnología. Yo lo que puedo concluir de todo este trabajo es que la visión del hombre no solamente se va transformando, sino que también va evolucionando. Hay ciertos tramos y lapsus donde se reduce a lo que es la percepción pura y también a lo que es la percepción emocional. El hombre siempre está lidiando, el ser humano en sí, a través del arte y la literatura, siempre está en ese interminable conflicto de lo que siente con lo que debe ser. Y esa es la parte más maravillosa de estas expresiones artísticas y del disfrute estético que esto trae. Mi nombre es Charo Millaguín Valverde, me despido.